participantes del Diplomado en Docencia Universitaria. Hoy tocaremos uno de los módulos o de los aspectos más importantes para la pedagogía. Corresponde a las teorías que han constituido el pensamiento en la educación, al menos en los últimos 100 años. Uno de los aspectos más importantes que sobreviene con la explicación teórica de la pedagogía y la educación como proceso social está dado por los avances y cambios de visión que las diferentes corrientes y los diferentes pensadores han venido introduciendo a fin de hacer del hecho educativo un proceso cada vez más humano y que corresponda a las verdaderas necesidades del ser. Inicialmente podemos considerar las teorías conductistas como el inicio de un verdadero pensamiento en materia de pedagogía en el mundo. Aquí nos podemos referir a tres de los grandes pensadores al respecto. El primero, Ivan Pavlov, con su condicionamiento clásico. El segundo, John Watson, con su conductismo. Y derivado de los mismos, un tercero, Skinner, quien con su condicionamiento operante llevó, por decirlo de esta manera, al extremo las teorías conductistas. Este tipo de enfoque, considerado como teorías conductistas, que en el tiempo se ubica más o menos entre los años 1886 y 1950, se caracteriza por la relación estímulo-respuesta. Si el ser humano es o era para la visión conductista un conjunto de conductas observables, entonces estas conductas podían ser modificadas a través del condicionamiento, lo cual por supuesto funcionó en relativos o relativas teorías o relativos procesos de formación. A su vez adquirió fuerza en el entrenamiento y dio respuesta a las necesidades del momento, que estaban lineadas por aprendizaje de tipo mecánico, operación de máquinas, entre otros oficios. De esta forma, el estímulo-respuesta es la gran ecuación del conductismo. Partiendo del comportamiento animal, de experimentos con animales, se encontró que en las personas, en los individuos, también se podía llevar a cabo este tipo de procedimientos, llegando entonces a reforzar conductas o comportamientos deseados y a inhibir o bloquear comportamientos no deseados. En tal caso, esto llevado al plano de la educación, se convierte en el vehículo de un proceso de enseñanza mecanizado que, como les decía, bien dio respuesta a circunstancias de la época. Recuerden que estamos hablando que en dicho periodo se dieron las dos guerras mundiales y gran parte de las necesidades de formación estaban relacionadas precisamente con estos eventos y preparar personas para tener relaciones productivas o de entrenamiento militar para estos desastrosos eventos sociopolíticos. Por otra parte, el conductismo tuvo sus críticas y tuvo personajes que los criticaron por el simplismo o reduccionismo que este significó para no solo el proceso de educación, sino la conceptualización de un individuo. El hombre, el individuo, estaba reducido a un esquema, diríamos, demasiado básico. Pensar que estábamos reducidos al estímulo-respuesta y que esta ecuación tan simple podría construir, moldear la conducta humana no solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en la sociedad, realmente se convirtió en un reduccionismo demasiado ligero que no permitía entender la complejidad que con natural al hombre conforma nuestra conducta. Por lo tanto, no solo fueron criticados los experimentos que de animales pasaron a ser practicados en el hombre, sino también fueron criticados los resultados y la efectividad del modelo en la enseñanza de las personas, sobre todo si se trataba de la enseñanza de las humanidades y de la necesidad de crear un elemento humano más crítico y reflexivo. Continuando con el enfoque de las teorías que corresponden a la educación y efectivamente a la pedagogía, encontramos las teorías cognitivas, ubicadas en un periodo entre los años 1900 y 1950, casi paralelas a las teorías conductistas. Encontramos que las teorías cognitivas relacionan ya a la preocupación por un individuo que no solo era un conjunto de conductas observables, sino que también obedecía a unos procesos internos que sucedían adentro
allá en lo que se denomina mente. Precisamente ese fue el interés de muchos autores, entre los cuales podemos nombrar a Jean Piaget, podemos nombrar a Husserl o David Husserl, y podemos nombrar a Brunner. Estos personajes que construyeron efectivamente, que se convirtió en el interés de la pedagogía, construyeron una explicación racional y científica acerca de cómo era el funcionamiento de un proceso clave dentro de la enseñanza y el aprendizaje para quienes nos interesamos por el estudio de la pedagogía, y es el proceso de la asimilación. La pregunta sobre cómo asimilaban las personas el conocimiento o los estímulos del mundo exterior era básicamente la razón de ser de los estudios cognitivos. La escuela cognitiva, que inició por supuesto en psicología, luego se convirtió en un soporte muy importante para los estudios de la pedagogía. Hoy por hoy gozamos de vastas referencias acerca de cómo se da el proceso de asimilación y de aprendizaje dentro del individuo, y a su vez cómo éste hace parte de los procesos de formación en todos los niveles de la educación en el mundo. Básicamente los aportes de los pensadores relacionados con las teorías cognitivas reemplazaron o hicieron el quite a la simplicidad del esquema estímulo de respuesta, y pasamos a análisis mucho más profundos que tenían que ver con los procesos mentales que correspondían a la manera en que los seres humanos, como lo habíamos dicho, aprenden. Por un lado podemos hablar de que, superando los supuestos básicos del estímulo-respuesta, entramos a mirar cómo los organismos, en este caso los individuos, respondían a un ambiente que de manera permanente les estaba prodigando estímulos y al tiempo lo involucraba en un proceso de aprendizaje. Como organismos abiertos, somos seres que estamos aprendiendo permanentemente, y no solo encuadrados en la escuela. Aprendemos del barrio, aprendemos de los amigos, aprendemos de nuestra propia experiencia vital, y eso nos coloca en un proceso de aprendizaje que nunca termina. Por ello, el interés de los modelos cognitivos estaba precisamente en saber cómo era ese aprendizaje y qué estrategias se podían adelantar desde el aula para poder no quedarnos con la conducta observable, sino ir más allá y poder efectivamente permitir que se generaran aprendizajes significativos, haciendo alusión al aprendizaje significativo de David Husserl. Por un lado, la mente como un procesador de información fue uno de los modelos que inspiró toda la teoría de los sistemas, que posteriormente dio origen a las computadoras y dio origen a los procesadores electrónicos. Pero también Jean Piaget coloca en alto la discusión, mostrándonos cómo no solo asimilábamos, sino que también acomodábamos y lográbamos un equilibrio en permanente búsqueda de estabilidad mental, en la medida en que íbamos adquiriendo esos estímulos o conocimientos que definitivamente a los cuales no nos podíamos abstraer por el solo hecho de estar relacionados con un contexto. Bien, podemos señalar entonces que en este caso aparecen dentro de los modelos cognitivos una serie de elementos o componentes que hacían parte implícita del complejo proceso de formación o del complejo proceso de aprendizaje de un individuo. Podemos hablar entonces que la motivación, la comprensión, la adquisición, la retención, el recordado, la memoria, la capacidad de generalizar y particularizar, la actuación a partir de lo que aprendemos y la retroalimentación son apenas elementos esenciales del proceso complejo de aprendizaje del individuo. Por ello, la enseñanza desde la perspectiva cognitiva no podía centrarse solo en una simple observancia de conductas o de estímulos de respuesta, sino que el proceso interno suponía y supone una serie de lo que se conoce hoy procesos mentales, a los cuales el docente al menos debe diseñarles estrategias, cosa que pueda haber una concordancia o congruencia entre la estrategia de enseñanza y aprendizaje y la manera en que los individuos aprenden. En tal sentido, lo que hoy tenemos en materia de aprendizaje, básicamente se lo estamos debiendo a dos grandes autores. Por un lado, yo diría que tenemos a David Husserl, que desde el aprendizaje significativo nos enseñó que ningún individuo tiene la mente en cero,
que hay un aprendizaje espontáneo, connatural a la relación que el individuo tiene con la vida, con las cosas, con su propio entorno. Y que ese aspecto corresponde entonces a la adquisición del conocimiento nuevo que se inserta en lo aprendido y genera o no significancia para esa persona. Por eso hablamos de aprendizaje significativo, porque se vuelve significativo para nuestras vidas en la medida que nuestros conocimientos previos son congruentes y empalman con los adquiridos. En ello, la educación, la metodología y en general los procesos de formación tienen un papel muy importante, y es diseñar estrategias, diseñar procesos en los cuales la adquisición de la información haga esa unión, ese empalme sincrónico con los saberes previos de los individuos para que estos los sumen a su vida de una manera casi natural y los conviertan en aprendizaje significativo que le permita al individuo crecer y mejorar su adaptación exitosa a un entorno. Por su parte, las visiones constructivistas, que también hicieron parte de los modelos cognitivos, aunque hay que entender que el constructivismo es una corriente filosófica de un más amplio espectro, el cognitivismo y el constructivismo empalman o juegan un papel muy importante en la visión de algunos autores que bien vale la pena destacar. Como ya dijimos, Jean Piaget, Vygotsky y traemos a Bruner. Por un lado, Jean Piaget nos relaciona directamente con la relación entre la realidad y el desarrollo genético-mental del individuo. Para Jean Piaget, la mente tiene o nace con una predisposición. Esto es, innatamente, nosotros los seres humanos traemos las capacidades de predisposición al conocimiento, al aprendizaje del lenguaje y a ciertas prácticas meramente humanas que nos caracterizan y homologan con los demás, pero que es gracias a la realidad o a la interacción con el medio que estas predisposiciones mentales se desarrollan. Con ello, Piaget nos muestra a través de los estadios o estados de la evolución del individuo, nos muestra, o de la evolución mental del individuo, disculpen, nos muestra cómo efectivamente el niño en su crecimiento va paralelo a su relación con el mundo, desarrollando habilidades, capacidades que corresponden a al desarrollo de sus predisposiciones y categorías mentales. Por otro lado, Vygotsky es en gran medida el responsable del entorno o la acción social sobre la educación del individuo. Para Vygotsky somos seres sociales que dependemos en nuestra formación de lo que nos dicte en gran medida la influencia social. Vygotsky es el gran autor de la influencia social sobre la conformación del ser y el desarrollo mental del ser. Y finalmente, Bruner nos plantea el aprendizaje por descubrimiento, que no es otra cosa que la manera en que al descubrir aprendemos. Y aprendemos significativamente, porque quien descubre no memoriza de forma mecánica. Quien descubre lo hace de manera consciente, tiene la experiencia del objeto o fenómeno y esto le permite crear una memoria mucho más duradera, consciente y útil dentro de las destrezas adaptativas del estudiante o de la persona. Bien podemos entonces destacar que dentro de estos pensadores, Bruner nos coloca una pauta muy actual de lo que debe hacerse dentro de los procesos de formación, ya sea en las universidades o en las instituciones educativas de educación básica o media, o en cualquier proceso de aprendizaje donde necesitemos desarrollar habilidades, capacidades, entre otras. Dos elementos que quiero destacar de Bruner. El primero, proponer el andamiaje como una estrategia de aprendizaje. ¿Esto cómo funciona? A manera de andamio, esto es, ir colocando piezas en la medida de que estas piezas van elevando hacia nuevos niveles al individuo, pero al tiempo ir armándolo de manera sistemática y metodológica. En tal sentido, el docente juega un papel muy importante en este proceso. Por otro lado, y ya para terminar esta parte de las teorías de aprendizaje, debemos, en primer lugar, hacer un gran resumen de lo que se considera teorías de aprendizaje. Para concluir este tutorial sobre teorías de aprendizaje, quiero
sintetizar diciendo que existen, en tal sentido, tres grandes corrientes teóricas que comprenden hoy la pedagogía. Una, las teorías conductistas; otra, las teorías cognitivas; y otras, las teorías constructivistas. Lo constructivista y lo cognitivo tienen una relación muy estrecha, debido a que los autores tienen como base el proceso de aprendizaje y las operaciones internas que realiza el individuo para aprender. Las teorías conductistas, que se alejan un poco más, siguen siendo funcionales dentro de algunos procesos de formación relacionados con lo mecánico o relacionados con lo instruccional. En síntesis, bien podemos decir que la pedagogía como ciencia está abierta completamente a todas las nuevas tendencias, herramientas, visiones y necesidades que la sociedad en su proceso de desarrollo irá demandando, y dentro de ello irá acogiendo como alternativas de mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. Muchas gracias.